del libro de Josué. No voy a leer la historia entera, pero voy a leer unos versos. Los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Septí, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Padre, en esta noche queremos hablar tu palabra, no más ni menos. No queremos hablar en la carne, no queremos hablar principios humanos, queremos hablar tu palabra, queremos hablar por tu espíritu, y pedimos que tú hables a la iglesia en esta noche en forma sobrenatural, y a los que no te sirven, para gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. ¡A su nombre! Vamos a darle un aplauso grande al Señor ahora. En esta noche, como las últimas noches, me acompaña mi esposa y mis hijas, pero ellas no van a tomar parte porque ellas tienen toda la parte todo el tiempo. Y ella misma me ha dicho, yo no quiero tomar parte en esta noche. Que nada impida que tengamos comunión. ¡A su nombre! El tema de esta noche es la verdadera amenaza. Y yo quiero que en esta noche pensemos bien que en el Antiguo Testamento era un tipo, era un símbolo, era una figura de la iglesia de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Y que muchas cosas en las cuales hay enseñanzas del pueblo de Israel son enseñanzas desfiguradas que Dios las ha dejado ahí para hablarle a la iglesia, a esta, la novia de Cristo, que espera con ansiedad el rapto final, el momento cuando se irá con su novio, con aquel que viene a buscar una iglesia limpia, sin mancha. Alabado sea el nombre de Jesús. Y por eso he ido a este episodio en la vida del pueblo de Israel en sus comienzos. Ustedes recuerdan que Israel, Dios sacó a aquel pueblo después de 400 años de esclavitud. Dios lo sacó. Levantó un hombre llamado Moisés, que no era ni buen predicador, porque la Biblia dice que gagueaba. La palabra que era un tipo que tartamudeaba, ¿no? De tal manera que cuando Dios lo llama, dice, pero como yo, que no sé bien hablar, me vas a enviar a mí. Y le puso como ayudante a Aarón, porque Aarón era el que transmitía el mensaje. Y él no hablaba muy bien. Era un hombre con una dificultad del habla. Para que ustedes miren que Dios escoge lo vil, lo menospreciado, lo inútil, para avergonzar a los sabios de este mundo. Y para avergonzar a Faraón, Dios escogió un hombre que antes de usarlo tuvo que quebrantarlo. Porque era un hombre que se había levantado en el palacio de Faraón. Era un hombre que había aprendido a vivir en el lujo. Había aprendido a nadar en los chavos. Sabía ponerse la mejor ropa. Sabía ponerse lo mejor anillo. Sabía vestir de lo mejor. Sabía dormir en la mejor cama. Sabía caminar en el mejor carro. Sabía manejar los asuntos de Estado. Porque Moisés no era cualquier cosa. Moisés no era un cualquier. Se educó en la mejor universidad. Lo educaron los mejores profesores. Y si fuéramos a nivel de hoy, tendría la pared llena de títulos. Moisés no era un cualquiera. Era el hijo de la hija de Faraón. Y caminaba y entraba del palacio y frente a Faraón cuando le daba en gana. Y este era el hombre, entendido en las leyes de Egipto, entendido en la religión de Egipto,
comprendido en todas las esferas de aquel amado por el pueblo, pero estaba lleno todavía de la arrogancia de Egipto. Estaba lleno de la soberbia de aquel pueblo. Necesitaba Dios quebrantarlo, necesitaba Dios exprimirlo, porque antes que Dios use a un hombre, Dios tiene que quebrantarlo, tiene que sacudirlo, para que el hombre entonces no diga, es por los chavos que traje el evangelio, es por el título que traje, es por la posición que ocupo. No, no señor, porque dice mi gloria es mía y no se la daré a ningún otro. Y cuando llegó Moisés y supo quién él era, intentó proclamarse libertador, lo que hizo fue meter la pata, como decía mi abuela, y tuvo que huir por 40 añitos al desierto. Oigan esto, ustedes que se convierten a los 6 meses y ya quieren estar predicando, ustedes que andan por ahí todavía en trapos, en pañales y en pampers, gente, abogados, médicos, ingenieros, artistas, que les amamos de todo corazón, que no es que queremos estropear su vida, pero que se convierten y quieren de inmediato entrar a ocupar posiciones. Hermano, a mí me da tristeza que a veces en estos púlpitos no se puede trepar un pastor que lleva 25 años y un bebé, un infante que no se le ha caído el ombligo, sube inmediatamente estos altares con todavía la peste al pecado de allá afuera, sin haber cambiado, sin haber sido transformado todavía, sin dar fruto auténtico y genuino. Y bajamos jalaya. Pero he aquí este hombre tarda 40 años en prepararse para el ministerio. Yo no le digo que todo el mundo se tarde 40 años, pero las cosas buenas cogen tiempo en prepararse. A mí no me entusiasma mucho el que me digan que alguien se convirtió ayer y está acabando con el mundo. A mí me entusiasma el testimonio de un viejito donato allá en Ponce, que después de más de 40 años de servir a Dios, nadie pudo decir que era un adúltero, nadie pudo decir que era un homosexual, nadie pudo decir que era un ladrón. No tenía la iglesia más grande de Ponce, pero tenía el testimonio más grande de la ciudad de Ponce. Fiel a Dios, siervo de Dios, intachable su conducta. No es asunto de tener grandeza, es asunto de estar guardado para Dios. Después de 40 años, sin el lujo, sin la cama confortable, sin el carruaje real, sin las prendas real, sin la posición y el orgullo del prestigio que traía la posición, sin tener todos los sirvientes, sino convertido en un siervo, es que Dios lo llama. Dios lo llama y le habla a través de una zarza ardiente, y Moisés oye la voz y le dice: quita tus sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Y Moisés tira la llama ardiente y empieza a hablar con Dios, y Dios le dice: yo te envío. ¿Y quién eres? Yo soy el que soy. Dile: yo soy, te he enviado. Y Moisés dice: pero yo no sé hablar, yo no sé hablar. ¿Te ves la diferencia de un hombre entendido por el Espíritu, los arrogantes que dicen que lo saben todo, a un hombre como este que Dios nos usa para libertar una nación? Yo no sé hablar. Dice: pues ahí tienes a Aarón, que Aarón vaya contigo y él hable por ti, y él se manifieste al pueblo. Y tú dirás: y déjeme decirle que Moisés no hablaba, que hablaba el Aarón, pero la presencia ungida de Moisés era tan grande que el hombre de Dios, cuando se para en un sitio ungido como Moisés, Faraón temblaba. Faraón no se atrevía a mandarlo a arrestar, Faraón no se atrevía a tocarlo, Faraón sabía que había algo sobrenatural en Moisés.
están ungidos. Cuando hay unción en la iglesia, el diablo lo sabe, el diablo lo comprende. ¡A la samalaya! ¿Ustedes se creen que cada noche que yo me paro aquí el diablo no sabe que aquí hay un ungido de Dios? Pero el día que los hombres se apartan de Dios, el diablo también lo sabe. Y este hombre saca a este pueblo, después de 400 años, lo saca de ese cautiverio. Dios lo usa. Un hombre quebrantado, humillado. Dios lo usa. Y Dios lleva a este pueblo al desierto. Y en el desierto pasan muchas cosas. Moisés muere sin ver la tierra prometida. Y Josué toma el liderato de la nación. Y dice la Biblia que cruzan el Mar Rojo. Y empiezan la batalla. Y empiezan la lucha. Porque Dios les dijo, yo os he entregado esa tierra. Y todo lo que pisara la planta de vuestros pies será vuestro. Pero había que luchar. Había que tener lucha. La iglesia que en esta hora crea que Dios nos va a entregar, pero había lo que pisara la planta de vuestros pies será vuestro. Pero había que luchar, había que tener lucha. La iglesia que en esta hora crea que Dios nos va a entregar miles de almas sin un diablo batallarnos. Los creyentes que crean que vamos a llegar al cielo sin una prueba y una lágrima derramada. Los que crean que porque Cristo venció en la cruz no va a haber luchas, persecuciones y pruebas, están equivocados. Porque dice la Biblia, todo el que quisiera vivir piamente padecerá persecución. Y yo temo por aquello que crece como la espuma. Yo temo por toda iglesia que crece sin persecución. Yo temo por cada congregación que se levanta sin pruebas y dificultades, sin oposición. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Alabado sea el nombre de Cristo. Óigame bien claro, lo de Dios es con pruebas, lo de Dios es con lucha. Cristo llegó a la cruz, pero tuvo que ser escupido, fue vituperado, fue perseguido. Y si usted quiere mirar la iglesia de Cristo, la verdadera iglesia, la verdadera congregación, es una iglesia perseguida, es una iglesia que tiene pruebas. No es una iglesia enriquecida, no es una iglesia millonaria. La única referencia a una iglesia millonaria es la Odisea. Y Cristo le llama miserable, le llama pobre y cuitada, le dice que está mal, le dice que es una miserable, porque su riqueza la han corrompido. Y Basamahaya Sahaloha. Pero vayan pensando en esto. La mentalidad de los judíos es esta. Nuestros enemigos son los filisteos, los amorreos. Los enemigos son los moabitas. Los enemigos nuestros son esos. Y la mente de Josué y Caleb, y la mente de todo el pueblo va enfriada a mirar al enemigo que está en las montañas, a mirar al enemigo que está en los valles, a mirar al enemigo que está ahí, y es el verdadero enemigo. No se puede subestimar la realidad de la amenaza que había allí. Una ciudad como Jericó, con unas inmensas murallas, el mejor ejército de todo Canaán, el ejército más grande, las murallas más grandes, era un enemigo. Y no se puede subestimar esa realidad. Pero la verdadera amenaza contra Israel no era Jericó, ni los filisteos, ni los moabitas. En esta noche, la iglesia tiene enemigos. No los podemos subestimar. Hay enemigos políticos que creen que la iglesia es un obstáculo. El marxismo y el comunismo son enemigos de la iglesia. Y no puede ningún creyente venirme a mí con la guasimaya
o el embeleco de que es compatible creer en la teología de la liberación, que es nada más que el evangelio mezclado con el marxismo, y también andar en la fe de Cristo. El comunismo, el marxismo, el leninismo, el sandinismo, el castrismo, el golbichismo y todo, si algún día llegaran al poder en Puerto Rico, dejarían las iglesias controladas por sus enemigos y cogerían la iglesia para convertirla en un muñeco, en un monigote de ellos. Eso es innegable. Los que coquetean con los comunistas, los que coquetean con los regímenes totalitarios, están jugando con el diablo. Cuando oigo de ministros que dicen cosas irreales de Nicaragua y no dicen toda la verdad, me preocupa, porque en esta noche hay testigos de pastores que le han cortado ambas orejas en Nicaragua, sus testículos. Tengo testimonio de pastores que los han masacrado, cortándolos en pedazos y desangrados delante de otras personas. Los campos de nicaragüenses en Honduras están repletos de refugiados por miles. Y el comunismo es un enemigo de la iglesia, pero no es la verdadera amenaza contra la iglesia. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? La Iglesia Católica Romana en su jerarquía, y entiéndase bien lo que voy a decir, en su jerarquía, porque yo entiendo que hay multitudes de monjas y de sacerdotes que desean la verdad, que aman a Dios y que entraron al sacerdocio y a las órdenes de monjas porque anhelaban servirle a Dios, porque anhelaban buscar a Dios, porque de otra forma no estuvieran allí. Aman a Dios, quieren servir a Dios, le sirven con la luz que tienen, que es poca, y ellos en sí no son los culpables verdaderos. Es la alta jerarquía, la alta estructura de la iglesia que se ha corrompido del poder, se ha embriagado del vino de la autoridad y no quiere decirle la verdad a la gente y no quiere señalarle los errores. Y cuando un hombre noble, iluminado, ilustre, como el Papa Juan XXIII, llega al papado y comienza a tratar de iluminar al pueblo y empieza a echar a un lado la mariolatría, y el Papa Juan XXIII, iluminado por el Espíritu Santo, empieza a decir a los católicos: saquen esta muñeco de aquí, porque como no se atrevía a sacarlo todo de cantazo, y dice: este no está en el santo oral, este no sirve. Y un día, estando yo en Colombia, por el río Magdalena, bajaban cientos de muñecos que los sacerdotes sacaban de las iglesias, y los católicos decían: pero ¿qué pasa? Tantos años que nos dijeron que este santo y esta santa había que pedirle, quiere decir que perdimos el tiempo. Pero aquel Papa Juan XXIII, que su mente fue iluminada por un rayo de destilación de luz espiritual, le dijo al pueblo: sus muñecos no tienen poder. Y empezó a decirle al pueblo: no es María, es Cristo. No es María, es Cristo. No es María, es Cristo. Y tengo gran admiración por ese señor. Y en la cama de muerte, Juan XXIII no pidió a María, no pidió a San Expedito, ni a San Expedito, ni a San Respedito, y no pidió a San Judas, ni a Santa Francisca de yo no sé qué, ni pidió a María. Las últimas palabras de Juan XXIII fueron: Cristo, 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 Cristo. ¡Ay, a la soja! ¡Lija soma, laya! Y déjeme decirle que Dios me mostró hace más de 2 años que en el avivamiento final, óigalo bien, en el avivamiento final, miles de católicos,
miles de monjas y sacerdotes y hasta obispos iban a ser investidos del poder de lo alto, iban a confesar a Cristo. Y Dios me mostraba que detrás de las puertas de las catedrales católicas brincaban y hablaban lenguas, pero después tenían que cumplir lo que la Biblia dice: salid de ella, de en medio de ella, pueblo mío. Y salían para llenar las iglesias, salían para llenar las iglesias, salían para llenar los concilios, porque tenían que irse, porque la dominación que había en Roma no los quería. Y obispos, sacerdotes y monjas, hablando en el Espíritu, hablando en otras lenguas, salvos por la sangre, evacuaban, salían de aquel lugar, huían para salvar sus almas en la hora final. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Cuántas iglesias están orando por los curas y las monjas? ¿Cuántas iglesias están ayunando para que Dios traiga esa realidad? Son almas que hay que salvar. Y en el último avivamiento, con todo y sotana, con todo y crucifijo, van a salir brincando y luego se lo van a arrancar y se van a quitar la sotana y se van a quitar los hábitos y van a decir: es Cristo, 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 es Jesús, Señor de nuestro pueblo y de nuestra vida. Siente. ¿Se siente o no se siente? ¿Se siente o no se siente? Y está comenzando a bajar ahora. Esa alta jerarquía arcaica, muerta y vacía, que tiene sus intereses atados a esta tierra, son los mismos que planificaron la muerte de Juan 23, porque Juan 23 no murió de muerte natural, lo mataron. Cuando Juan Pablo I, llama espiritual, como dice David Gallup en su libro en el nombre de Dios, God's Name, dice que Juan Pablo I llegó al Vaticano y descubrió un horrible escándalo que vinculaba a la alta, miembros de la alta jerarquía, hasta con la mafia siciliana y la mafia internacional. Y cuando Juan Pablo I, un hombre de integridad moral, llega a ocupar el primer lugar de mandato en la Iglesia Católica Romana, descubre el escándalo del Banco del Vaticano y empieza a tratar de limpiar de corrupción la Iglesia. Y cuando Juan Pablo I decide acabar con los corruptos dentro de la Iglesia romana, de poco a poco se va extinguiendo la llama, y una noche lóbrega y triste, un hombre lleno de salud amanece por la madrugada muerto. No se le hace autopsia fuera del Vaticano, no se le permite a ningún doctor examinarlo, y hasta el día de hoy David Gallup y multitudes de investigadores inconversos relatan la enorme posibilidad de que la mafia de la alta jerarquía de Roma mandó a matar a Juan Pablo I, porque era un estorbo, era un peligro y era una bomba de tiempo. Y oiga esto, y sube el poder por conveniencias políticas Juan Pablo, como el de ahora, segundo, y pues el nene lindo de mucha gente. A mí me acusan de ser agente de la CIA, pero a mí nunca Reagan me ha mandado su limusina, como hicieron aquí con Juan Pablo II. Reagan le mandó la limusina. Y si a alguien hay que acusar entonces de trabajar para la CIA, es a él, no a mí. Pero mire cómo voy entrando ahora. Esa masa enorme de católicos decentes, buenos y nobles, íntegros, dedicados a su fe,
porque no han conocido otra luz, como casi todos los que están aquí en esta noche eran así. No saben lo que están sus pastores guiándolos. Y detrás de esa jerarquía hay una organización que está evaluando el crecimiento de la iglesia evangélica, pero más que todo el crecimiento de la iglesia pentecostal. Porque los evangélicos muertos, los evangélicos secos, esqueléticos, a los que van a las misas papales a besarle el anillo, a esos ellos no le temen. A esos no. A los apóstatas no le temen. Pero le temen más que nada a una fuerza de hombres sencillos y mujeres simples, llenas de la sencillez, que en los últimos 30 años han cambiado el mapa religioso de América Latina y del mundo en esta hora. Sama, calla. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y esa es una amenaza. Están planeando en Puerto Rico esos estrategas cómo detener el avance de esta iglesia. Están maquinando en lugares secretos cómo detener el crecimiento de la iglesia evangélica y en forma especial la iglesia pentecostal. Y aquellos que quieren coquetear con Roma, óiganlo bien, están jugando con una víbora peligrosa y venenosa. Aquellos que quieren seguir el camino del ecumenismo están jugando con una serpiente venenosa. Y entiéndase bien que yo no considero ecumenismo que si yo veo a un sacerdote en la calle y tengo que hablar con él, hablo con él, oro por él y dialogo con él. Si voy a un acto y él está allí, yo no me voy a ir porque él esté allí. Si veo a un cura sufriendo, no voy a negarle mi auxilio ni mi mano. Y si voy a un acto donde me inviten las altas jerarquías del gobierno y hay un cura allí que haga su oración, que haga él a él y yo hago la mía. A ver cuál de las dos tiene más autoridad y más poder. Eso son dos cosas distintas. Al ecumenismo me refiero a Mogoya, de que él predique en mi iglesia y yo le predique en la de él, que hagamos un culto juntos, donde se trate de agradar a todos los dioses. Eso no es compatible con la palabra. ¿Cuántos adoran al Dios de gloria? Que llueva, que Cristo no está en la cueva. Que llueva, yo no voy a mover de aquí. Porque esta es bendición de Jehová en esta noche. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Que baje la lluvia, que baje la lluvia. Si Dios quiere pararla, que la pare, que haga lo que Él quiere esta noche. ¡A su nombre! Shimalaja, Sujalaya. Levanta. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Y hay un plan diabólico para desacreditar a la iglesia. Hay un plan satánico para buscar escándalos, fabricar escándalos, buscar escándalos, para tratar de desmoralizar a los ministros. Ellos mismos lo han planificado y yo no lo estoy inventando. Tenemos fuentes fidedignas de los planes que se han inventado y están tratando de usar. Ellos mismos no. Ellos mismos no. En su mayoría no. Van a usar los periodistas que tienen en los periódicos. Y la iglesia en esta hora tiene que aprender a bregar con este enemigo. Un enemigo que lleva casi 2000 años, 1000 y pico de años maquinando, trabajando. Pastor, tenga cuidado con lo que usted hace. ¿Cuánto damos gloria a Dios grande ahora? Que llueva, que Cristo no esté años que salió de la cueva. Si la Virgen suya está en la cueva, el Cristo mío salió hace rato. Le damos
hombres, un paso camino, un jueguito. Ya unos cuantos hombres que con Jai acabamos rápido. Y confiados en olvidarse la verdadera amenaza que estaba dentro, se movieron hacia Jai. Y dice la Biblia que salieron corriendo y derrotados. 30 y pico de hombres murieron. La vergüenza de la vencida de aquellos hombres pequeños cuando habían acabado de vencer a Jericó. Y dice la Biblia que cuando llegaron a Josué, Josué rasgó su vestido y dijo: Dios mío, ¿por qué ha pasado esto? Ahora dirán que el Dios de ellos es poco y los enemigos se juntarán y los tragarán. Esa situación causó vergüenza, humillación, desánimo, pavor, desánimo, pavor, destrucción y ruina. ¿Y de dónde vino? Desde adentro, no desde afuera. Lo que no lograron los habitantes de Jericó, lo que no lograron los habitantes de Faraón y Egipto, lo logró una persona desde adentro. Y cuando llegaron a Acán dijo: yo soy. Yo tomé unos lingotes de oro, yo tomé un manto babilónico, yo tomé unas cosas de ahí y las escondí debajo de mi tienda. Pero oiga esto, no era Acán el único que andaba mal. La mujer y los hijos andaban en lo mismo, porque para él cargar todas esas cosas y para él esconderlo, no lo podía hacer solo. Y entonces dijo: yo he pecado. Y entonces José le dijo: pero tú sabes lo que te ha traído sobre todo el pueblo, la vergüenza, la derrota, la muerte. Y dice la Biblia que Acán y su parentela aquel mismo día fueron ordenados a muerte. Dios los mandó a matar a todos. Luego de eso salieron y tomaron a Jai, porque cuando la iglesia se limpia por dentro, se saca la escoria y la basura, Dios prospera y bendice a su pueblo. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? ¿A dónde voy a llegar? La verdadera amenaza no es Roma. Esa es una amenaza. La verdadera amenaza no son los comunistas. Eso es una amenaza. La verdadera amenaza está dentro de la iglesia. Pablo, hablando en el libro de los Hechos, despidiéndose de los fieles en Mileto, dijo: temo que después de mi partida vendrán lobos rapaces que entrarán en el rebaño para despedazarlo, y de en medio de vosotros se levantarán hombres perversos que hablarán perversidades para llevar así discípulos y van a tratar de arruinarlos. Pero yo soy limpio de la sangre de vosotros. Pablo vio la amenaza desde adentro. Hermanos, Roma no puede destruir la iglesia. Los comunistas no pueden destruir la iglesia. Somos nosotros mismos los que podemos tener el veneno como Acán dentro de la misma iglesia. Yo no le temo a Roma, ni le temo a los comunistas. Yo temo a los que andan con Biblias, a los que hablan lenguas, a los que están dentro de nosotros, pero hace rato no son de nosotros. Amasamalaya Chandala Basayama. Número uno, le temo a la amenaza moral dentro de la iglesia. A la amenaza moral. ¿Y a qué me refiero? A que se vaya entrando espíritu dentro de la iglesia de inmoralidad, que vaya corrogiendo la moral de la iglesia, que vaya destruyendo la seriedad del pueblo,
que lo que era inaceptable hace 10 años, ahora venga a ser aceptable. Me duele cuando veo ya predicadores que no señalan el pecado como lo señalaban 20 años atrás. Al adulterio no le llaman adulterio, a la homosexualidad no le llaman homosexualidad, a la mentira no le llaman mentira, al engaño no le llaman engaño, al fraude no le llaman fraude, a la hipocresía no le llaman hipocresía. Hermano, estamos viviendo una amenaza moral. Ahí empieza la verdadera amenaza. Yo no le temo al cura del pueblo, yo no le temo al Papa de Roma, yo no le temo a Fidel Castro, yo no le temo a Daniel Ortega, yo no le temo allá a Golecé, yo no le temo a Ayatollah Ruhollah Khomeini, yo le temo a la amenaza moral que va infiltrando el diablo, la corrupción dentro de la iglesia, y que desde los altares no se atreve nadie a señalar. Juntas de diáconos que cuando el pastor va a coger a un adúltero le dicen no lo haga porque es hijo de fulana, es esposo de fulano, y paran el pecado ahí a la samalajaya. Una mujer llama a la oficina y dice, yo quiero servirle a Dios. ¿Qué le pasa? No puedo. El pastor de mi iglesia está enamorado de mí hace años y ha sostenido relaciones sexuales conmigo, aquí en la capital, aquí en San Juan. Y viene detrás de mí. Y yo doy gracias a Dios por su ministerio, porque un miembro de su ministerio me habló y yo rompí esa ligadura. Pero ese señor me persigue en la casa. Ese señor sigue detrás de mí. Ese señor vive enamorado de mí. Sostuvimos relaciones por años. Y cuando yo le preguntaba, me decía, no te importa, Salomón tenía tantas mujeres. Y la Biblia permite todo esto para que estemos unidos. Dijo, el diablo corrupto, inmoral. Si se quiere, se puede ir, ya sabe. Ese no es la mayoría de los pastores. Ese es de los pastores de cabras, que no merece pastorear una iglesia, porque la mayoría de los pastores son hombres íntegros, decentes y honestos que se vuelvan para Dios. Cuando uno ve a los hermanos Martínez, el viejito de ellos, ¿está vivo todavía? ¿Quién puede al hermano Martínez tocarle su vida a un viejito de pelo blanco ya todo doblado? No tenía educación de alta enseñanza, títulos para cubrir las paredes, pero tenía unas rodillas dobladas donde ante de Dios dirigió el concilio de Dios Pentecostal. ¿Quién era Pedro Juan Alvarado? Un hombre alto y grande, tosco y brusco, que ponía redes por allá en Laja. No tenía grande educación, pero levantó uno de los concilios más poderosos de este país. ¿Dónde están esos hombres en el día de hoy? Que eran miles de ellos, miles anónimos sirviéndole a Dios. Goyito Andino, padre de nuestro hermano Efraín Andino, un viejo que nadie, lo único que lo podía entizar era que cuando veía un adúltero se iba detrás de él con una capa y un sombrero y lo desmascaraba y decía, es un adúltero, no vas a predicar. Jamacán Sojalaya y Alabazaba la Jaya. Temo por la inmoralidad. No hay peor amenaza contra la iglesia, no son los curas, no es el obispo, no es el comunista, es la inmoralidad dentro de la iglesia, lo que corrobe, lo que corrompe, lo que cubre, lo que hace inoperativo el poder de Dios. Un director de una emisora de radio que vendieron hace poco, le tienen que sacar los escándalos y tienen que publicarle en la prensa todos los hijos ilegítimos que ha tenido. Y después, descaradamente, después de haberse divorciado de la mujer y de la otra, dice, ahora me voy a casar de nuevo. Y presenta a la otra lo más carifresco. Me voy a casar de nuevo. ¿Y sabe lo que temo? No la cabestidura de ese.
Es que si no se arrepiente con más programas de radio que tenga, y si no se arrepiente con más emisoras y programación, se lo vaya a dar el diablo, porque esto no es asunto de radio ni televisión, ni de templos, esto es asunto de vivir la vida moral y guardarse para Dios y llegar allá andando como el lobo. ¿Qué ha hecho más daño en este país que eso? ¿Qué ha hecho más daño que eso? Cuando usted va a predicar, pero mire, el pastorcito de radio tal, ha tenido varias mujeres, y le tira la puerta en la cara. Esa es la amenaza más grande que hay. Himasama, Loja, Saja, Laya. ¿Ustedes quieren que yo siga? Si ustedes quieren que yo siga, levanten las manos y den gloria a Dios. Aprobado por la asamblea. No son las balas. Si una bala me cae a mí aquí, me mata, me manda para el cielo. Yo no le tengo miedo a las balas. Las cárceles, hace falta que metan muchos de nosotros a la cárcel como a Pablo, Juan y Sila, para que seamos cristianos de verdad. Como es el peligro. La cantidad de hombres que anda descaradamente por ahí, sosteniendo relaciones ilícitas, cristianos, que tienen 3 y 4 mujeres, y yo no le hablo de mi mente ni por revelación, yo le hablo con datos que tengo. Predicadores, cantantes, adúlteros, homosexuales, y Macabashanda, la batalla hace años atrás. Estaba en Arecibo y me pararon mis hermanos, pasó este incidente. Un gran predicador de una tal iglesia, no voy a hacer qué denominación, se montó en el carro con un impío y el impío se apeó porque el predicador le hizo un pase. Algunos andando por el condado, ¿cuántos efectivos de la policía han venido donde mí y me han dicho, hemos visto a tal predicador por el condado detrás de muchachitos? Yo los tengo en mis archivos. Evangelistas, cantantes corruptos, pastores, y vuelvo y digo, no son la mayoría, pero lo que citamos es uno solo para que cree un escándalo. Los tengo por nombre, los tengo con hechos, y el día que Dios me diga que me levante una mañana y los busque uno por uno, los voy a señalar, porque no podemos seguir permitiendo que este país, la obra de Dios, sufra a costilla de 2 o 3 sinvergüenzas descarados que han perdido la vergüenza y el temor a Jehová. Porque el día que yo no sirva para esto, yo soy el primero que me quito de aquí. Miedo, para eso es que estamos aquí, para que el Espíritu Santo le ponga vergüenza a usted, que se acabó el tiempo cuando se amarraban los perros con la nariza, ha llegado la hora de desenmascarar el pecado. Iglesias que han perdido la vergüenza. Yo conocía de una iglesia aquí en el área metropolitana que cada vez que el pastor caía lo mandaban a Nueva York a coger vacaciones. Iglesias que han perdido la vergüenza, pueblo que está dando sus chavos a impíos pecadores adúlteros. Que el amor de Dios no es eso. Mire a Dios, mandó a sacar a Can con toda su parentela afuera. Y Basamalaya, y Ramasaya, Laja, Basoja, Maya. Hermano, los mandó a matar para apagar el fuego de la corrupción moral. Esto está serio, porque cada vez que se descubre un pecado de esto, no podemos decir, hermano, no predique eso. ¿Y qué usted quiere? ¿Que predique mangual de eso? ¿Que Efraín Arroz, Fran Ajoyo, lo que le quieran llamar, que predique eso? A mí Dios me ha mandado a hablar de esto. La verdadera amenaza es esa. Organizaciones conciliares, no una ni dos, varias, en Puerto Rico y Estados Unidos,
que se ha entrado en el hábito, que cuando se descubre que hay un adúltero, un corrompido aquí, lo sacan de aquí, se lo mandan a otro sitio para allá, para que siga haciendo escantes. Eso no se puede seguir haciendo. Si lo cogieron aquí en Pechoría, cuélguenlo ahí mismo, bótenlo ahí mismo. No merece que haga lo que le dé la gana, que divida lo que quiera dividir, que se lo lleve el diablo, porque hay un Dios allá arriba que sabe la verdad. Está fuerte esto, se enojen ahí conmigo. Moral, corrupción moral dentro del pueblo, eso es más peligroso. Yo no le tengo miedo a Roma. Si Roma se va a encargar del tiempo de ella, yo le tengo miedo a la amenaza moral. Iglesias que han bajado las normas, iglesias que un adúltero lo cogen el viernes y el domingo lo tienen cantando, iglesias que tienen cantando afeminados conocidos en el coro, iglesias donde hay un libertinaje de moral terrible. Hay iglesias en esta hora, y déjame ir un poquito más. En el Christian Today de la semana pasada, llegó el informe de una iglesia de Texas, para que usted vea que los muchos miembros no significan nada si no se mantiene la rectitud. Tienen 2.500 miembros en plena comunión. El pastor de la iglesia, tengo su nombre, tengo la iglesia y todo ahí, yo estoy hablando de mi mente, declaró que había que entrar en una relación más profunda con Cristo. Ahora oiga esto, eso se empieza a decir contacto íntimo espiritual. ¿Sabe cuál es el contacto íntimo? Que empiezan a tener sesiones de baile, hablan lenguas. Óigalo bien, son carismáticos en el aspecto como nosotros pentecostales. Esta iglesia, en la congregación bailan, pero no en el espíritu. Parejas bailando cuerpo a cuerpo. Óigalo bien, cuerpo a cuerpo. Y tienen sesiones de baile. Eso fue la semana pasada, un artículo que leí de lo que está pasando. Tienen 5 grandes congregaciones en Canadá y a través de los Estados Unidos. Eso va a llegar ahorita aquí, ya verá, porque aquí somos como el mono, cuando allá el mono brinca, acá quiere brincar los de acá. ¿Otros alaban a Dios? Pues mire, hermano, bailando, y dice un matrimonio que pudo, porque se han ido como 500 miembros de la iglesia, y un matrimonio dice, escasamente pudimos salvar nuestro matrimonio, y la esposa dice, yo me estaba enamorando de aquella pareja con la cual estaba bailando continuamente en la iglesia, en el culto, bailando boleros y bailando foxtrot y bailando música mundana, ahí bailando cuerpo a cuerpo, pegados unos a otros, con la cabecita recostada, y en el nombre de Cristo. Y dice este señor, yo me di cuenta que algo andaba mal, porque el pastor ha dejado la Biblia poco a poco y está metiendo su guacimaya dentro de la iglesia. Eso es lo que yo le temo. Y muchos se han divorciado y se han recasado. Cuando en Corintios hubo una amenaza, había lenguas, había dones, había ruido, había manifestación del Espíritu, pero había corrupción. Dice que algunos bebían la Santa Cena borrachos. Lo último que está pasando es, porque antes en España los curas tenían un problema, porque como lo que usaban era el vino ese, había un problema de alcoholismo entre los curas. Pero el problema ahora no es de los curas. Una organización pentecostal de los Estados Unidos tuvo que pasar una resolución en su concilio general diciéndole que el ministro que tomara licor lo expulsarían. ¿Por qué? Porque lo que está de moda en Estados Unidos ahora es ministros que se dan el trago, y eso de los que hablan lengua, de los que bailan en el espíritu, de los que dan palmadas, de los que creen en la prosperidad, de los que creen en la sanidad divina, de los que están boconeando por ahí, dándose el traguito.
Yo le temo a eso. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios, hermano? Y hay un problema grave en Estados Unidos. Yo le temo a esa invasión de inmoralidad, porque cuando la iglesia de Corinto se corrompió, dice San Pablo que había uno en la iglesia que había hecho una inmoralidad cual no se veía entre los gentiles, viviendo con la mujer de su padre, y la iglesia no hacía nada. La gente tenía tanto amor que no lo tocaban. Nadie se atrevía a ponerle la mano a aquel bandido, hasta que Pablo dijo: sacad ese perverso entre vosotros. ¿Y qué fue lo que dijo Pablo? Echadlo en manos del diablo. Hay unos cuantos que hay que echar en manos del diablo dentro de la iglesia. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? La desgracia terrible de que cada rato que agarran un perverso sexual por ahí, tienen el descaro de decir: yo soy predicador, y agarran un adúltero y dice: yo soy predicador. No le crea, fue predicador, pero no es nada, porque en el momento que usted abandona la autoridad moral de Dios, usted no es nada. Usted es un instrumento del diablo. Quítese la máscara, humíllese delante y ahora. La iglesia no puede progresar así. La iglesia no puede progresar así. Tiene que Dios vomitar esa basura. Y si no lo hacen los líderes de organizaciones, y si no lo hacen los pastores, Dios va a tener que usar los periodistas y los impíos y los malvados. Porque cuando la iglesia coge miedo al diablo, Dios levanta a un giro y Dios levanta a un impío para que azote el pueblo. Y el pueblo le dé cuenta y se dé cuenta que tiene que arreglar sus asuntos con Dios. Amacanso balaya. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? La verdadera amenaza dentro de la iglesia. San Pablo dijo: se levantarán hombres perversos hablando perversidades para arrastrar a sus discípulos. A mí poco me importa que usted se enoje conmigo, que no me dé su ofrenda, pero yo no puedo vender la palabra de Dios. Pablo dijo que hablarían perversidades, ¿de qué? Doctrinas raras. La amenaza contra la iglesia no es afuera, es adentro. Cuando usted lee de la superfe, cuando usted oye de lo que está entrando en la iglesia, predicadores que no hablan nada más que de prosperidad económica, que no hablan nada más que de milagros, que evitan todo lo demás, que no hablan de santidad, que no hablan de moral, que no hablan del infierno, que no hablan de la venida de Cristo, que no hablan de los juicios de Dios, que no hablan de la santidad verdadera, y lo único que se dedican es a predicar prosperidad y fe, y fe, y fe, y fe, como si la Biblia fuera un libro nada más de 2 o 3 cosas, cuando la Biblia habla de amor, habla de caridad, habla de bondad, habla de juicio, habla de santidad, habla de moral, habla del infierno, habla del cielo, habla de la venida de Cristo, habla del hogar, habla del matrimonio, habla de 20.000 temas, pero yo temo cuando la gente empieza a hablar de un solo tema nada más. Hermanos, pero son buenos, hablan lengua, serán buenos. Yo no he dicho que son malos. Yo no he dicho que son malos. No he dicho que son gente mala. Pero el que la gente no sea mala no quiere decir que estén correctos. La gente puede ser buena, pero lo que creen ser malo. La gente puede ser buena, pero lo que enseña puede ser veneno, puede ser destructivo. No es asunto de que sean malos o buenos. Hay testigos de Jehová que son buenos, hay mormones que son buena gente, hay mitas que son buena gente, pero lo que enseñan no es bueno. La Biblia dice que todo es asunto de ser bueno. Dice la Biblia que no es por obras para que nadie se gloríe. Tú puedes ser bueno y si no te arrepientes te vas al infierno. Tú puedes ser bueno y si lo que enseñas es engaño, mentira y error, te pierdes. Yo no estoy hablando de la moral ni la bondad de nadie. Estoy hablando de una serie de predicadores que han desvirtuado el evangelio para convertirlo en un evangelio materializado. Reverend Ike en los Estados Unidos, con un coro de
50 voces cantando, suelta mi dinero, suelta mi dinero, suelta mi dinero, como por 10 minutos cantando, suelta mi dinero, dándole una medalla de la buena suerte a la gente, para que lo carguen en el bolsillo, y hablando a la gente diciéndole que él quiere chavos aunque el diablo se los dé. Babasama la batalla. Me preocupa un evangelio predicado a base de carros, casas, ropa y dinero y prosperidad económica, porque eso no es lo que predica la Biblia. La Biblia dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. La Biblia no predica un evangelio de gente hambrienta porque le den ropa nueva, carros, y le den neveras y mansiones. Eso no es lo que predica la Biblia. La Biblia habla de una prosperidad dentro de los límites de la sabiduría de Dios, sujetados a la vida espiritual de la persona. Pero cuando unos predicadores empiezan a predicar en San Juan prosperidad y prosperidad, cuando le dicen a la gente que si están enfermos están mal delante de Dios, cuando le dicen a la gente que si no prosperan es porque andan mal delante de Dios, hay algo mal, porque eso es lo que predicó el diablo, el evangelio de la riqueza, el evangelio de la prosperidad económica. Y mientras hay prosperidad en Cristo, la base y la base de este evangelio no es eso, es la palabra, es la vida moral, es la santidad de la persona. Cuando usted oye predicadores en Estados Unidos como Copeland, Prince, Price y otros más, llevando el pueblo a ese materialismo, y oye a uno de ellos decir ante una congregación que se sabe que es millonario: yo le he pedido a Dios un yate de tantos pies de largo y yo sé que Él me lo va a dar. Cuando usted oye testimonios de un americano que dice: yo le pedí a Dios un yate para estar en el lago. Mi hermano, qué simpleza. ¿Por qué ese millonario, ese rico no le pidió a Dios porque le ayudara a llevar el evangelio a los pobres que se mueren en Haití? ¿Qué le importa a un pobre en Haití o en África un yate? ¿Qué le importa si lo único que necesita es la comida y la ropa para vestir y para comer? Un Schuller en California, yo vi el templo de Schuller, gastó 20 y pico de millones, o 18, 28 millones, ¿en qué? En una catedral de cristal. ¿Para qué? Para prestársela a Pericomo y a otros artistas, cuales nombres fueran, para dar conciertos en beneficio de la iglesia, para poner a testificar gente que no se ha convertido, para poner a testificar gente impía, muchas veces llenas de pecado y de adulterio, para que cuando venga el terremoto de California se lo destruya y se lo haga añicos. Mientras en ese mismo California Schuller levanta un templo de 18, 28 millones, yo vi los arrabales de Los Ángeles, donde miles y miles de chicanos mueren en el hambre y viven en el arrabal, mientras hay una catedral de cristal. Dime, Señor, ¿por qué hoy no se ve lo que dijiste, que en este tiempo la gloria sería mayor? Tu pueblo anhela ver las maravillas de Jesús.
Mira, Señor, qué tiempo de dolor para tu pueblo que gime en oración. Cuántos tropiezos